Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Y ahora vamos a enfrentar otra situación, ¿sí? ¿Qué vamos a enfrentar? La situación de la migración. Ajá. La migración centroamericana hacia... También ahí hay una cosa cíclica, ¿no? Sí, es cíclica, pero está teniendo características muy, muy especiales esta migración. No es lo mismo que antes, hasta el 2004, prácticamente lo que migraban eran varones centroamericanos que iban a buscar, digamos, trabajo en los Estados Unidos con la esperanza, además, de después de llamar a la familia para que se fuera y se reuniera la familia. Ahora la migración tiene características distintas y el entrevistado nos va a decir cuáles son. Y el entrevistado es, lo presentamos. Sí, ya lo presentamos. Ya lo presentamos de una vez. Se llama Adam Isaacson, es director de veeduría de WOLA. WOLA es la oficina en Washington para América Latina y es una organización de derechos humanos. Es un experto, Adams es un experto en defensa, trabajó también en el Centro para la Política Internacional, el CIP, y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale. Bien. Bueno, lo vamos a escuchar porque es muy interesante lo que él Lo que dice. nos dice a nosotros. Temática sí. de la migración, ¿sí? La temática de la migración. Muy buenas noches, Adam. ¿Cómo estás? Te agradecemos muchísimo acá desde Atlas Internacional por haber aceptado ser entrevistado. Buenas noches, gracias por invitarme, es un placer estar con ustedes. Adam, estuviste en la zona fronteriza, si no me equivoco, en Tijuana, o sea, entre México y Estados Unidos. ¿Qué tipo de trabajo estuviste desarrollando allá? Pues sí, estaba en Tijuana y en San Diego, en ese sector de la frontera. Esta fue mi tercera visita a ese sector en lo que va del año 2019. Y lo hago porque WOLA es un centro de investigaciones, también es un centro de, digamos, de incidencia política en el Congreso y entre otros foros. Y para tener más credibilidad y para saber bien, informarnos bien, hacemos mucho trabajo de campo. Y por eso viajo con frecuencia a la misma frontera para no solamente ver lo que pasa desde Washington. Pues la situación en todo punto de la frontera es bastante grave en este momento. No es grave en cuanto a seguridad o criminalidad, pero estamos viendo un número récord de niños y padres, familias enteras que están llegando a la frontera en números masivos pidiendo asilo. En su vasta mayoría, esas familias vienen de Honduras y de Guatemala, algunos de El Salvador y algunos del mismo México y otros países. Y están realmente sobrecargando la capacidad simplemente de procesarlos y recibirlos. Porque en Estados Unidos no se detienen a los niños por más que 20 días. Esas familias que vienen con niños son liberados dentro de Estados Unidos después de su procesamiento inicial para entonces iniciar sus procesos de asilo. Pero en lo que va del año estamos hablando de casi 200,000 personas. El año presupuestal de Estados Unidos que empezó en octubre. Estamos hablando de como 200,000 personas y es muy posible que para final de este año presupuestal va a ser detenido en la frontera más que 1% de la población total de Honduras y Guatemala. Y pues en esa situación también se mezcla lo de las famosas caravanas de migrantes que han llegado a la frontera, muchos a Tijuana y San Diego. Y a eso hay una respuesta muy dura del gobierno de Donald Trump, que es un gobierno muy anti-inmigrante.
han limitado fuertemente el número de solicitantes de asilo quienes pueden acceder a las puertas de entrada, los cruces oficiales para presentarse. Entonces, la vasta mayoría están cruzando por otros lados, por donde hay muro, por donde no hay muro, y esperando ser capturado para la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Para contrarrestar eso, el gobierno de Trump ha buscado devolver a muchos centroamericanos al lado mexicano para esperar sus audiencias de asilo y volver a Estados Unidos solamente para sus audiencias, algo que si se incremente va a sobrecargar muchísimo a los pueblos fronterizos mexicanos, quienes tendrían que pagar realmente todos los costos asociados con esa población que va a andar creciendo. Ese flujo de asilados es algo que está experimentando México también. Hace 4 o 5 años México solo tenía que procesar como menos que 2,000 solicitudes de asilo. Este año va a llegar a 50,000. Es un fenómeno regional casi igual en tamaño al éxodo de venezolanos que se está experimentando en América del Sur. ¿Qué es lo que determina esta migración masiva, este desplazamiento masivo de personas que tiene, la cifra que dice, características casi bíblicas? Pues hay como 5 factores. El primer simplemente es la violencia. Honduras, El Salvador y Guatemala son los estados, las naciones más violentas de todo el mundo, incluso países en guerra, igual con estados mexicanos como Michoacán o Guerrero. Son lugares donde la gente se huye. Otro es la economía. Hay alto desempleo. Un sueldo diario en Honduras es menos, casi la mitad de un sueldo de hora en Estados Unidos. Tercero sería también daños ambientales. El cambio climático está causando sequías, inundaciones en otros lugares y es muy difícil sostener la agricultura, particularmente en el altiplano de Guatemala. Otro es la necesidad o el deseo de reunir familias. Hay muchas familias divididas con algunos miembros viviendo en Estados Unidos y tal vez la promesa de buscar asilo es una de las razones. Y otro es simplemente la demora en esperar su audiencia de asilo, su decisión de asilo. Nuestro sistema de asilo en Estados Unidos es tan sobrecargado que ahora es cuestión de 3 o 4 años hasta llegar a una decisión final de un juez. En esos 3 o 4 años uno puede quedarse. Y cuando sale la noticia de que las familias están siendo soltados y liberados dentro de Estados Unidos y ni siquiera tienen fecha para aparecer en la corte hasta como 2022, 2023, esto también sirve como imán para jalar a otras familias a intentar ese viaje. Entonces son varias cosas, como dije: violencia, economía, medio ambiente, reunificación familiar y la misma demora en recibir una decisión. ¿Cómo reacciona? ¿Qué opina la sociedad estadounidense frente a esta problemática de las migraciones? Bueno, según las encuestas, más que la mitad, casi 60% en la mayoría de las encuestas de los norteamericanos encuestados dicen que están a favor de la migración y están a favor de otorgar la oportunidad de dar asilo. Un número parecido se opone a la propuesta del presidente Trump de construir un muro por toda la frontera. Pero hay una minoría que se opone férreamente a la llegada de esa gente, a veces por razones racistas, a veces por razones de decir que pues no hay capacidad en Estados Unidos porque hay mucho desempleo en algunos lugares y no hay cómo cuidar a toda esa gente. Pero ese sentimiento, aunque minoritario, es muy fuerte. Muchos que se movilizan políticamente solo sobre este tema. Y el presidente Trump ha logrado apoyarse y movilizar mucho
a esos sectores, ese 30-40% de la población que se opone fuertemente a la migración. Y son parte de la base de apoyo político del presidente, y por eso el presidente se emociona tanto y habla tanto y se pone en rabia tanto por el tema de la llegada de migrantes. Es una táctica que no le funcionó bien durante las elecciones de Congreso de noviembre pasado, cuando la oposición ganó muchísimos escaños en la Cámara, pero es algo que sigue siendo algo muy importante personalmente para el mismo presidente y para sus seguidores más, más entusiastas. Dentro de los distintos sectores políticos se presentan, proyectos, propuestas para solucionar esta situación no solo de los migrantes que llegan y cómo ingresan, sino para ver qué se podría hacer para evitar que estas personas se encuentren obligadas casi a migrar de la forma en que migran. Pues desafortunadamente en este tema el presidente Trump y su gente tienen cierta ventaja porque están en la Casa Blanca con poder y siguen lanzando nuevas ofensivas para hacer que la situación de los migrantes sea lo más miserable como posible en un esfuerzo para detenerlos, pensando que si sean miserables, si sean separados forzosamente, si sean mantenidos a esperar en México, que tal vez decidirían no irse, no intentar. Y el Partido Demócrata de oposición ahora, que está más a favor de una reforma migratoria, ellos están un poco desbalanceados, yo diría. Ellos están como todavía respondiendo mucho, haciendo audiencias en el Congreso sobre el fenómeno de las separaciones familiares, que pasó tanto y enojó a todo el mundo el año pasado. También están enfocando mucho en el plan de Trump de construir un muro o los despliegues de militares activos a la frontera que hace Trump. Sobre esta cuestión de los asilados y qué hacer con esa población, sobre esa población de asilados, los que ya son 2/3 partes de todos los que llegan, los demócratas no tienen un buen plan. Ellos dicen que, no dicen mucho, están todavía tratando de encontrar algo. Grupos como el nuestro, de WOLA, decimos 5 cosas. Primero, se necesitan mucho más jueces para los casos de asilo, para entonces reducir la demora para el inicio de esos casos, para que no haya una espera de 2 o 3 años. Se necesitan mucho más jueces y jueces independientes. Segundo, se necesita mientras se esperan esas audiencias, se necesitan buenos programas de alternativas de detención para que estas familias no se pierdan en el sistema y realmente aparecen para sus audiencias. Tercero, nuestras puertas de entrada, los cruces fronterizos, carecen de capacidad, carecen de personal y no tienen la capacidad que necesitan. Se necesita invertir miles de millones de dólares más en ellos para que puedan recibir a esa población que sigue llegando. En México necesita apoyo y ayuda para recibir a más asilados dentro de su propio país, los que están pidiendo asilo en México, y también una manera de hacer mucho menos peligroso el viaje a través de México. Eso requiere esfuerzos anticorrupción y tal vez un estatus legal para los que buscan cruzar México y tienen temor de quedarse en México. Y finalmente, sí, se necesita ayudar a los reformistas en Centroamérica, los que buscan mejorar sistemas de policía, de justicia, de programas comunitarios de barrio, programas anticorrupción, cualquier esfuerzo que pueda hacer que Centroamérica sea un lugar donde la gente no siente la necesidad de huirse. Un'ultima pregunta, Adam.
Las fuerzas de seguridad y el Pentágono, ¿qué opinan sobre esto? Pues tenemos dos servicios de seguridad relevantes para eso. Al nivel doméstico tenemos una patrulla fronteriza que tiene más o menos 20,000 miembros. Es un poco parecido tal vez a la gendarmería en Argentina y es como una policía civil, pero fuertemente armado que opera en las fronteras. Para ellos, la migración es una amenaza principal y se organizan para enfrentarla, para capturar a los migrantes. También se cuidan a los asilados y los dejan libres en cuestión de días, pero no siempre son los más respetuosos con ellos. Pero ellos sí miren mucho de su éxito en el número de migrantes que capturan y también se ocupan de cosas como drogas o antiterrorismo, pero realmente lo que les ocupa más que nada es la migración. El Pentágono, los militares son otra cosa y el presidente Trump sí ha mandado tropas a la frontera, pero nosotros tenemos como en Argentina, una fuerte tradición de no usar a los militares para misiones de seguridad ciudadana en suelo estadounidense, incluso la seguridad fronteriza. Nuestros militares no hacen detenciones de civiles, aparte de situaciones de emergencia extrema. Y entonces Trump envió a esos militares, pero para el Pentágono la migración no controlada es un tema administrativo, no es muy importante para ellos, no se compara con la competencia con Irán y Rusia o ni siquiera la guerra antidrogas, es algo más bajo y no tienen esa capacidad de o esa potestad legal, digamos, de enfrentar a ciudadanos o ciudadanos de otros países en esas zonas. Entonces, su papel en la frontera ha sido uno de apoyo muy distante. Han puesto alambre de púas, están arreglando y manteniendo los vehículos de la patrulla fronteriza, pero de hecho no han tenido mucho que hacer y su papel ha sido más que nada simbólico, porque el presidente lo ordenó y el presidente es el comandante en jefe. Adam, te agradecemos muchísimo la entrevista que nos ha concedido. Ha sido todo muy clara, la posición de los distintos sectores, lo que hace también Vola, la situación que viven los migrantes. Toda es información que consideramos muy preciosa. Te agradecemos, seguramente nos vamos a poner en contacto otras veces contigo y te deseamos una feliz noche. Hasta la próxima. Chao. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Fue un placer y con muy buenas preguntas. Que pasé muy buena noche. Creo que él se estaba ¿A quién esperando que empezara. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Perdón, estábamos al aire. Sí, pero justo. Estábamos escuchando a Adam Isaacson, que es que trabaja por una organización de derechos humanos que se llama VOLA, que es la oficina en Washington para América Latina, y él es el director de veeduría de estas organizaciones. Además son expertos en defensa, trabajados en otras organizaciones, tiene un currículum impresionante, te cuento. Y tiene una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale, que es después de la de Harvard, es como la más Harvard, prestigiosa. la segunda, sí, es una de las más prestigiosas, efectivamente. Ha sido una entrevista, a mí me gustó mucho cómo habló, la claridad con que él expuso toda esta situación que realmente es absolutamente terrible. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.